Bienvenidos a los videos de estructura de la materia de la división de CBI. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios de la unidad 5 del problemario, la unidad que tiene que ver con fuerzas de interacción molecular y cambios de fase. Este ejercicio número 62 nos pide que dibujemos el diagrama de fases para el dióxido de azufre y nos proporciona algunos de los datos que son necesarios para esbozar esta gráfica del diagrama de fases. Recuerda que el diagrama de fases es una gráfica de presión versus la temperatura que me indica los puntos de equilibrio de las distintas fases de un compuesto puro. Vamos a comenzar con el punto triple para el dióxido de azufre. El punto triple me dice el texto del problema que se ubica en menos 75.5 grados centígrados y 1.65 por 10 a la menos 3 atmósferas. Bueno, yo ya aquí más o menos dibujé una gráfica en donde tú puedes observar que tuve que romper las escalas en varias ocasiones para poder representar esquemáticamente estos datos. Entonces, el punto triple lo tenemos aquí, en 1.65 atmósferas y menos 75.5 grados centígrados. Después nos proporciona el punto de ebullición, que son menos 10 grados centígrados, y el punto de congelación, que son menos 72.7. Entonces, este es el punto de congelación. Normal. Y este sería el punto de ebullición normal para este compuesto puro. Recuerda que el punto de ebullición nos proporciona la temperatura de cambio de fase de líquido a gas. O sea que ya puedo trazar la primera curva de la curva de equilibrio líquido-gas para este compuesto. Y tendría que venir por aquí. No termina aquí, puesto que también los datos me proporcionan el punto crítico. Y el punto crítico es 157 grados centígrados y 78 atmósferas. Entonces, aquí se encuentra el punto crítico de este compuesto. Quiere decir que la línea de equilibrio líquido-vapor la tengo que continuar hasta llegar al punto crítico. Ok, entonces ya tengo la línea de equilibrio líquido-gas o líquido-vapor para el dióxido de azufre. El punto de congelación o el punto de fusión del dióxido de azufre, que es este punto que se encuentra aquí, me va a permitir esbozar la línea de equilibrio líquido-sólido. Yo sé que por abajo de esta temperatura tendremos al dióxido de azufre sólido. Entonces, y sé que normalmente en intervalos pequeños de temperatura y de presión, esta línea se comporta casi como una línea recta, así que la puedo esbozar de esa forma. Y finalmente tendría que esbozar la línea de equilibrio sólido-gas, que está pues por abajo del punto triple. Entonces esta tendría que ser la línea de equilibrio sólido-gas. Así que ya construimos el diagrama de fases para el dióxido de azufre. Fíjate que en esta zona tenemos la zona en donde es estable el sólido, que son temperaturas muy bajas y presiones elevadas. En la zona intermedia de temperaturas y presiones tenemos a la fase líquida como la fase estable del dióxido de azufre, y a temperaturas elevadas y presiones bajas, relativamente bajas, tendremos a la fase vapor. Recuerda que cada uno de los puntos de las gráficas, de las tres ecuaciones diferentes,
el equilibrio sólido-gas, que me da todos los puntos de presión y temperatura en donde la fase sólida y la fase gaseosa están en equilibrio. Estos son puntos de sublimación. Todos los puntos de equilibrio de la fase sólida y la fase líquida, que son los puntos de congelación o de fusión del compuesto. Y finalmente, todos los puntos de equilibrio, todos los puntos temperatura-presión para un equilibrio bifásico entre la fase líquida y la fase gaseosa. Este es el esquema del diagrama de fases del dióxido de azufre. Este ejercicio me está pidiendo que compare la temperatura de ebullición del agua que está en dos cacerolas distintas sobre dos quemadores diferentes. Me dice el problema que una cacerola hierve de manera vigorosa, mientras que la otra hierve lentamente. Para la temperatura de los recipientes, selecciona la respuesta correcta. Y las opciones son que la temperatura del recipiente A es igual a la temperatura del recipiente B, la temperatura del recipiente A es mayor que la temperatura del recipiente B, o que la temperatura del recipiente A es menor que la temperatura del recipiente B. Recuerda, estas dos cacerolas están sobre dos quemadores diferentes y voy a tener que hacer una suposición. Voy a tener que suponer que la presión atmosférica a la cual se encuentra el recipiente A es igual a la presión atmosférica a la cual se encuentra el recipiente B. No me lo dice el problema, pero yo voy a hacer esa suposición, porque si no hago esa suposición, no puedo tomar una decisión para las tres opciones que el problema me propone. Entonces estoy en la cocina de mi casa, los dos recipientes están a la misma presión atmosférica y tengo que decidir cómo son las temperaturas del recipiente A y del recipiente B. Recuerda, para una presión existe una temperatura de ebullición y solo una. En el diagrama de fases del agua, presión, temperatura, esta es la línea de equilibrio líquido-gas. Y si esta es la presión en la cocina de mi casa, esta va a ser la temperatura de ebullición. No importa si la ebullición es vigorosa y la hornilla tiene tanta potencia que inclusive el agua se está regando por el recipiente de tan vigorosa que es la ebullición. Y en el otro recipiente la ebullición es muy calmada. La clave es que los dos están hirviendo y solo hay una temperatura de ebullición para una presión atmosférica dada. La respuesta correcta entonces es, ya seguro tú la ubicaste, que la temperatura de ebullición la temperatura de ambos recipientes debe ser la misma, porque es la temperatura de ebullición del agua a esa presión atmosférica. Espero que esto te haya quedado claro. No es lo mismo evaporar agua que hervir agua. La temperatura de evaporación puede variar a presión atmosférica, así como varía la temperatura del día. Si yo tengo un vaso con agua en la cocina y va de 8 grados en el amanecer a 27 grados a las 4 de la tarde, pues va a cambiar la presión de vapor del agua. En efecto, va a ser distinta a las 6 de la mañana que a las 4 de la tarde. Va a ser distinta a los 10 grados centígrados que a los 27 grados centígrados. Pero una vez que el agua a esa presión atmosférica llegue a la temperatura de ebullición, una vez que el agua empiece a hervir, no importa si el fuego de la hornilla está todo lo que da o si el fuego de la hornilla es bajito.
mientras el agua hierva, no va a cambiar su temperatura de ebullición. Por último, en este ejercicio nos presentan dos recipientes cerrados a la misma temperatura y los dos recipientes contienen agua. Pero me dicen que tengo un recipiente que tiene un volumen A y un recipiente más pequeño que tiene un volumen B. Pero me dicen que tienen agua a la misma temperatura. O sea que la temperatura del recipiente A es igual a la temperatura del recipiente B. Bueno, pues nuevamente voy a recurrir a el diagrama de fases del agua y a la línea de equilibrio líquido-gas. Dado que los dos recipientes están cerrados y la temperatura se mantiene constante, pues entonces estos recipientes tienen una cierta presión de vapor de agua. ¿De qué es función la presión de vapor de agua? Pues la presión de vapor de agua es función de la temperatura a la cual se encuentre el líquido en cuestión. Si estos líquidos se encuentran a esta temperatura, TA, que es igual a TB, estos líquidos, este líquido en dos recipientes distintos va a tener una cierta presión de vapor. De tal forma que no importa el tamaño del recipiente. La presión de vapor es, como lo estamos viendo aquí, función de la temperatura a la cual se encuentre el líquido. Por lo tanto, la respuesta correcta es que la presión de vapor del recipiente A es exactamente igual a la presión de vapor del recipiente B. Imagínate que aquí tienes el agua y toda esta parte es la parte en donde se encuentra el agua en forma de vapor. Toda esta parte es la parte que ocupa el vapor. Se va a evaporar tanta agua como sea necesaria para que la presión de vapor obtenga este valor. Si nos imaginamos que en el otro recipiente tenemos agua, pues igual, todo el resto del recipiente se va a llenar con agua en forma de gas o de vapor. Y si está a esta temperatura, a TB, que es igual a TA, la presión de vapor tendrá que tener exactamente el mismo valor. La presión de vapor es una función exclusiva de la temperatura y no del volumen de la sustancia que estemos considerando. Pues eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y recuerda contactarnos si tienes cualquier duda sobre los ejercicios que aquí resolvimos. Hasta luego.